Bueno, Nicolás, una vez más, gracias por estos minutos para Barricada TV. Estuviste el último viernes en el programa Horizonte Sur Global hablando específicamente sobre esto. El sábado hubo más noticias y bueno, queremos seguir repasando en este caso, cómo está repercutiendo esta historia en el país hermano de Uruguay. Ignacio, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Sí, bueno, acá viene sucediendo un vendaval político, digamos, una crisis política e institucional. Como vos bien decías en el informe, en el resumen, ya cayeron por esta situación dos ministros y dos viceministros también. Y a esto, bueno, con esta cuenta, digamos, ya se suma que es el gobierno con más rotación ministerial y más renuncias desde el reto de la democracia, ¿no? Que también es un dato a tener en cuenta porque no solo se renunciaron estos dos ministros y estos dos viceministros, sino que a su vez hubo rotación en otros ministerios, que por ejemplo Mar Paganini pasó, que estaba en Industrias y Energía, pasó a Cancillería, pero no para aburrir con este tema de quiénes son los ministros y todos, sino que bueno, se reveló justamente la operación que hizo el gobierno, que sabía de antemano quién era Marcet, se le entregó el pasaporte igual. A lo único que se aferra el gobierno es a decir que la entrega del pasaporte es legal y que está dentro del marco jurídico, que eso es cierto, pero lo que no dice o oculta o esa media verdad es la cuestión de que tenía otros mecanismos para, por ejemplo, frenar la entrega del pasaporte y después vimos lo que sucedió con la investigación de Altransapi en Paraguay, o a su vez también podía darle un pasaporte con un viaje y un vuelo directo hacia Uruguay, sin escala en ningún aeropuerto, y ahí también se podía rever la situación de Marcet, pero no sucedió de esta manera y como vos bien decías, también se intentó borrar información pública. Claro, Nicolás, no podemos decir que fueron inocentes en no saber de quién se trataba, ¿no? Estamos hablando de una persona importante. Contanos un poco más, para quienes no saben acá en Argentina, quién es Sebastián Marcet. Bueno, Sebastián Marcet en Uruguay no era muy conocido, por más igual que tuvo antecedentes. Ahora se está sabiendo mucho más de la vida de él para atrás en su pasado, pero él empieza a tener vínculos directos con la familia Cartes y con Vivero Cartes, que es familiar de Horacio Cartes, el expresidente, que es conocido también como Papacho Cartes, que era aviador y traficaba cocaína, ¿no? Uno de los cargamentos iba para Marcet. Marcet estuvo preso y apenas sale de la cárcel, él se pone a hacer vínculos en Paraguay con la gente de Cartes y a su vez con el clan Insfran. Y también hace vínculos con gente de Bolivia, que es que donde se produce la cocaína, y ahí hacen, digamos, todo el negocio y forman parte de la cadena de distribución. A su vez, el clan Insfran tiene muchos vínculos con el PCC, que es el primer comando de la capital, que es la organización criminal más grande de Brasil y por qué no también de Sudamérica por lo menos, ¿no? Y bueno, se lo señala a raíz de un tuit y una nota que levanta el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de ser como uno de los actores intelectuales del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, que estaba liderando a Ultransapi, que es hasta el momento la operación contra el narcotráfico más grande de la historia de Paraguay. A raíz de eso, antes de que se diera esta investigación, Marcet cae preso en Emiratos Árabes Unidos por tener un pasaporte apócrifo de Paraguay, y ahí es cuando el gobierno lo habilita, y cuando se le da el pasaporte, ahí es que Marcet se fuga. ¿Qué dijo el presidente? ¿Qué dijo la calle Pou? ¿Y cuánto crees que si se puede desvincular, despegar un poco de estos hechos, cómo lo pueden afectar en este ya, si no me equivoco, el cuarto año de su gobierno, ¿no? Y teniendo un año más en su gestión? Sí, sí, el mandato de la calle finaliza el 1 de marzo de 2025. Él, como siempre dice, repasa todos los días cuántos quedan más o menos unos 479 días por ahí de gobierno. La cuestión de la calle es que siempre se aferra a lo mismo, ¿no? Con todos los casos de corrupción o escandalosos o polémicos que han sucedido. Traicionaron mi confianza, yo no sabía. Incluso muchos dirigentes de alto rango de primera fila, de primera línea del Partido Nacional, dijeron pecamos de ingenuos. O sea, están hablando en un tono muy poco comprensivo
porque con una simple búsqueda de Google uno podía ver los antecedentes de Marcet o lo que podía tener porque aparecían las noticias, ¿no? No era quizás un narco renombrado en su momento porque, digamos, hizo su carrera mayormente afuera, pero no tiene sentido. Incluso se reveló ahora un audio de Fiorella Pardo, fue una cónsul, que dice que nunca vio ni antes ni después la celeridad con lo que se le dio a Marcet el pasaporte, ¿no? Porque ella está hablando que fue de una cuestión de en menos de 24 horas. Y cuando eso generalmente, en el mejor de los casos, te demora 5 días, ¿no? Entonces estamos hablando que hay algo más de por medio. Y ya están, por las cuestiones que hubo en fiscalía, en las indagatorias y todo, los mandos medios están quedando totalmente deslindados de responsabilidad porque hay informes técnicos que dicen cuidado con este narcotraficante, porque se le va tan rápido, no habría que frenarlo o verlo de alguna manera. Se remitió a las autoridades y después ya hubo una cuestión política, una voluntad política y una decisión política de otorgarle ese pasaporte. Y entonces la calle Pou en esta conferencia de prensa que dio cuando volvió a Estados Unidos volvió a mentir porque volvió a decir que había solo un acta, que en realidad fue una hoja sola que se sacó, en realidad fueron 12, en realidad, no quiero entrar en temas burocráticos, ¿no? Pero está mal asesorado o en realidad trata de ocultar la verdad. Siempre juega con ese estilo, ¿no? Decir medias verdades o ocultar determinada información. ¿Cómo crees que esto puede salpicar y permear en su fuerza política, ¿no? Entendiendo que este tipo de fuerzas en la región suelen encolumnarse detrás de la lucha contra la corrupción, ¿no? Y que justamente un caso como estos esté inmiscuido dentro del gobierno y con altos funcionarios, ¿no? No estamos hablando de cargos menores, esto termine salpicando. ¿Cómo crees que puede permear al espacio político más allá de la figura del presidente? Sí, bueno, como saben, y generalmente ocurre en todos los países, los ministros son nombrados por el presidente y a su vez varios de los que están implicados son gente de confianza del presidente. No solo que elige a los ministros por su idoneidad, su capacidad o por determinada cuota política, sino que son gente del riñón. Bustillo es uno de ellos, Heber es uno de ellos. Entonces hay toda una cuestión que cada vez el presidente está más cercado y cada vez más cerca aparecen estos casos. Obviamente el núcleo duro y la gente más fanática, más obsecuente, dice que, bueno, el presidente siempre fue engañado en su buena fe. Después incluso ha pasado con comunicadores, periodistas o gente conocida que se puede nombrar famosa, declaradamente blanca, como se le dice a la gente del Partido Nacional acá, que han mostrado su decepción, ¿no? Gente que ha sido muy obsecuente también, defensora de este gobierno y que ha hecho campaña para que llegue a gobernar justamente, que está marcando que ya no se lo puede defender más. O sea, porque primero la cuestión de seguridad interna con el tema homicidios, rapiña, todo lo que tiene que ver con eso de seguridad, ha sido un fracaso, que estaba a cargo de Heber, ¿no? Y a su vez lo que está pasando con el narcotráfico, que tiene que ver obviamente acá, porque también acá han crecido mucho las bandas barriales, como han visto en las noticias o si lo siguen, por el puerto de Montevideo han pasado toneladas y toneladas de cocaína, o cuando se incautan los contenedores en Europa, resulta que tenían o bandera uruguaya o tocaron puerto en el puerto de Montevideo, de Nueva Palmira. Entonces ya Uruguay empieza a aparecer en las portadas de los diarios internacionales y también en los nacionales como un lugar donde está creciendo la violencia y el narcotráfico. Y bueno, con esto de Marcet es una perla más. Y me gustaría agregar también que es interesante trabajar el tema de Marcet, pero Marcet es un emergente o en todo caso un síntoma de todas las debilidades que tiene Uruguay, ¿no? Llama la atención porque usaba las redes sociales, tenía distintas identidades, jugaba al fútbol, subía historias a Instagram, perfecto, pero el narcotráfico y el lavado de dinero no nació con Marcet, ni va a morir con Marcet, lamentablemente, pero tenemos que ver todas las debilidades institucionales que hay y acá también que hubo un gobierno que facilitó que uno de los narcos más peligrosos de Sudamérica siga prófugo. Para ir cerrando, Nico, contanos cómo continúa la investigación, si existe alguna posibilidad, si se está comentando, sobre todo de parte de la oposición, la posibilidad de iniciar un juicio político al presidente. Bueno, Fernando Pereira, que es el presidente del Frente Amplio, ya descartó esa posibilidad de hacer un juicio político. A mi criterio, personalmente es mi opinión,
digamos, lo que está ejerciendo el Frente Amplio como oposición está dejando bastante que desear. Sí rescato de manera positiva lo que está generando en cuanto a propuestas, tanto en el Senado, en diputados y también como fuerza política, que ante esta situación está proponiendo cosas para saltar justamente este laberinto Marcet, que también es bastante atractivo y adictivo, pero como repito, es un emergente y es un caso más de tantos que los hay, que hay más grandes y más chicos y lo van a seguir habiendo. Entonces hay que buscarle una vuelta. Por ejemplo, el tema de la ley de financiación de partidos políticos, que ha sido encajonada una y otra vez, y bueno, y en este caso el oficialismo lo está trancando. Otra cosa que está pidiendo el Frente Amplio es que, bueno, haya una declaración en repudio, porque cuando fue la interpelación, cuando Bustillo, Maciel, Heber y H eran funcionarios ministeriales, le mintieron al cuerpo del Senado todo, no solo a la oposición, sino que a todos los que estaban allí presentes y digamos, por decantación también a todo el pueblo uruguayo. Y bueno, esto fue votado negativamente recientemente, tanto en Senado como en diputados, pero la oposición para mí no está siendo tan firme como fue, digamos, la derecha en su momento cuando fue oposición y había casos de muchísima menor envergadura. Pero bueno, eso es algo que tiene que dirimir la propia fuerza política, que yo creo que también está especulando con las elecciones del año que viene, que piensa que esto va a decantar, va a erosionar mucho y la gente va a decir, bueno, este es el gobierno de los escándalos, voy a votar por el Frente Amplio. También aparte de sumarle la cuestión económica, que está bastante complicada. Pero es una carta, yo creo que bastante especuladora.